Storytime de la historia de Marruecos. Todo comienza con la cultura capsiense en Túnez. Su existencia data del 10.000 a.C., pero se comprueba que es hasta el 6.800. La cultura se expande y llega a Marruecos una comunidad llamada bereberes, nacida en 4.500. Estamos hablando que en esas épocas existían griegos, romanos, fenicios y, bueno, ahora esta cultura. Recordemos que Marruecos está en el norte de África, por lo que todo era paz y armonía hasta que el Imperio Romano invadió Cartago, lo que ahora es Túnez, en el 146 a.C. Que ya nos imaginaremos qué pasó después. Roma invadió lo que ahora es Marruecos desde el siglo V a.C. hasta el 3 a.C. Esta es una ciudad llamada Volubilis que representa básicamente conquista romana. Como sabemos, el Imperio Romano era muy grande, por lo que Marruecos seguía siendo parte del imperio, pero dijeron que los reyes bereberes podían proseguir reinando en sus tierras. Roma profesaba el cristianismo y los otros no, así que ya se imaginarán qué pasó después. Parte 2. Parte 2 de la historia de Marruecos. En el siglo III llega el cristianismo a Roma, por lo que, al ser en Marruecos parte del imperio, hubo varias resistencias entre los bereberes, pues creían en entidades indígenas. De la resistencia y una posible caída, los vándalos de África invadieron el territorio y se quedaron así más o menos por un siglo hasta que lo volvieron a recuperar los romanos. Siglo 7. Llegamos a una de las partes más cruciales de la historia, pues Mohamed bin Abu Talib, más conocido como el profeta Mahoma, llega a Marruecos con los bereberes a decirles que solamente hay un Dios. Dicho de esto, llega el Islam y la lengua árabe. Siglo 8 y llega el ejército desde Egipto hasta Marruecos, donde hay una coexistencia musulmana, pues del lado de Marruecos había bereberes y del Egipto había omeyas. La paz no podía durar por mucho, por eso en el siglo IX la dinastía llamada Fatimíes rompió en el Magreb. ¿Qué es el Magreb? Parte 3. Parte 3 de la historia de Marruecos. El Magreb es esa parte de África donde todo es musulmán, lengua y religión. Está formado por Libia, Argelia, Túnez, Marruecos y Mauritania. Escrito lo anterior del Magreb, es ahí en el siglo X cuando los fatimíes llegan a Marruecos, específicamente al estado de Fez. Entonces Marruecos se fragmenta. Eso quiere decir, empiezan las dinastías. La primera es la dinastía almorávide, de 1046 a 1147. Después la dinastía almohade, de 1147 a 1248. Y la dinastía Benmerín, de 1244 a 1465. Plot twist, España se interesa. Seguimos con la dinastía Guatacita, de 1471 a 1549. Y terminando con las dinastías está la dinastía Saadi, de 1549 a 1659. Llegando al fin de las dinastías está la dinastía alauita, que actualmente rige a Marruecos desde 1666. Recuerden que las dinastías están puestas por Dios. Todo parecía un desastre, pero este hombre unificó el reino. Like para parte 4. Parte 4 de la historia de Marruecos. Entonces este personaje, Ismael Sharif, de 1672 a 1627, creó un estado unificado ante las tribus locales. Después de este personaje llamado Mohamed III de 1757 a 1790, creó el Reino de Marruecos, nombre oficial. Un salto a 1859, donde la cosa se puso un poco fea, pues en un aparente ataque del RIF, una comunidad de Marruecos, a la ciudad de Ceuta en España, pues están un poco juntos, se declara la guerra hispano-marroquí o guerra africana. Esta termina en 1860 con el Tratado de Wardras, que termina como España el vencedor y con serie de indemnizaciones de Marruecos. De ese desastre vendría otro peor, pues en 1905 se inició la primera crisis de Marruecos o la crisis del Tánger. La crisis estuvo a punto de desencadenar en la Primera Guerra Mundial, cosa que pasaría 10 años antes de la fecha. Si quieres saber por qué, like para parte 5. Parte 5 de la historia de Marruecos. La Primera Guerra Mundial pudo haberse llevado a cabo en 1905, y todo esto porque Guillermo II de Alemania visita Tánger, una ciudad de Marruecos. Este amenaza de cierta manera diciendo que no permitirá que Francia o España, que tenían bastante interés en ese territorio, tuvieran el control y el dominio absoluto de los territorios. La amenaza fue disuelta por el Consejo Internacional de Algerias en 1906, donde se reunieron las potencias europeas, dejando a España y Francia como echándole un ojito a Marruecos y eliminando así el pretexto de una invasión alemana. Esto no duró nada, pues en 1911 se declaró una segunda crisis marroquí, conocida como la crisis de Agadir. La segunda crisis se originó después de que el navío Panther, propiedad de Alemania, llegara al puerto de Agadir en Marruecos. Al llegar este navío lo vieron como una amenaza de invasión directa, por lo que Francia y España desplegaron tropas. Por suerte se llega al Tratado de Fez, lo que quiere decir que Alemania tiene que aceptar la influencia española y francesa a Marruecos. En de 1912 se da inicio a un protectorado oficial de Francia y España a Marruecos. Parte 6 de la historia de Marruecos. El Tratado de Fez en 1912 llega a 1913, donde Francia se queda con Fez y España se queda con Tetuán, dividiendo así el protectorado. Además de Tetuán, a España le dieron el norte de Marruecos. Eso quiere decir que se encontrarían con el RIF,
Esta es una pequeña comunidad que estaba resiliente al protectorado y que justamente en 1912 inició una gran batalla contra España. Después de ciertas guerrillas está el desastre anual. Esto quiere decir España pierde muchas tropas, así que Francia tuvo que intervenir, dando así el desembarco de Alhucemas. Los dos combinados pues le ganan al Rif. Entonces termina la guerra. Después de todo esto, en 1939 a 1945 inicia la Segunda Guerra Mundial. Marruecos da total apoyo a las tropas francesas. Después de la guerra, en 1945 se crea el partido Istiklal. Esto quiere decir independencia. La paz otra vez no vuelve a durar, pues en 1952 matan a un líder sindical del partido en Casablanca. Y eso quiere decir que Francia y Marruecos ya no se llevan tan bien. La hay para parte 7. Parte 7 de la historia de Marruecos. Después de lo ocurrido en Casablanca en 1952 y tras años de negociaciones, el sultán Mohamed V en 1955 da inicio a la independencia de Marruecos, por lo que el 18 de noviembre se da fin al protectorado francés y español. Y una foto del periódico español dándole la bienvenida al sultán, dando así el fin del protectorado. En 1961, Hassan II, hijo de Mohamed V, asume el poder. Los denominados años de plomo de este periodo dieron inicio a una monarquía parlamentaria. La paz no duraría mucho, pues en octubre de 1963, Marruecos y Argelia tuvieron la denominada Guerra de las Arenas. Lo que querían básicamente era tener un poco más de territorio. Acaba la batalla el 5 de noviembre cuando pues no cambia nada. La paz no duraría mucho, pues en 1974 da inicio el conflicto del Sahara Occidental que actualmente está. Sea básicamente porque en 1974 España quiere una rendición de cuentas del territorio del Sahara. En 1975 la ONU va a dar una visita, like para parte 8. Parte 8 de la historia de Marruecos. Después de la visita de la ONU al Sahara Occidente en 1975, vio que el pueblo saharaui quería la independencia. España tenía cierto poder sobre el Sahara, pero en 1976 decidió que se quedara con el control Marruecos y Mauritania. El pueblo del Sahara aún quería la independencia, por eso crearon el Frente Polisario. Así que después de esto, el gobierno también lanzó sus tropas, dándose así una enfrentación bélica. En 1979 Mauritania decidió que no quería participar, así que le cedió su parte de territorio a Marruecos. Desde que Mauritania cedió su territorio a Marruecos, se creó una paz entre el Frente Polisario y Marruecos. En 1985 creó una barrera de 2.500 kilómetros, que son las 3/4 partes del Sahara. Esta paz se hizo oficial en 1988 frente a las Naciones Unidas. Un referéndum para que el pueblo del Sahara Occidental sea libre. Negociaciones aún no acaban y básicamente es un conflicto sin resolver. Like para el final, la parte 9. Parte 9 de la historia de Marruecos. Entramos a 1999 y Hassan II murió, por lo que su hijo, Mohamed VI, asumió la monarquía. By the way, sigue hasta 2021. En el año 2000 se llevó a cabo una protesta de mujeres musulmanas en la capital Rabat contra la poligamia y que se aprobara la ley de divorcio también para ellas, por lo que Mohamed VI aceptó. La paz no volvió a durar mucho, pues España y Marruecos otra vez entraron en crisis, esta vez por una isla deshabitada que en España se llama Perejil y en Marruecos Tobura. Quedaron en que simplemente se quedara deshabitada. A los bereberes, donde todo empezó. Bueno, su lengua es oficial desde el 2003 y es enseñada en escuelas primarias. Estados Unidos y Marruecos se llevan muy bien a pesar de los ataques yihadistas el 11 de septiembre del 2001, por lo que desde el 2006 tienen un tratado de libre comercio. Actualmente Marruecos es el país más visitado de África. ¿Has visto esta imagen? Pues es Chauen, el pueblo azul. Marruecos tiene tanta historia y tanto que ofrecer que es imposible no visitarlo. Agrégalo a tu lista. Chao.